Gracias sean dadas a Dios nuestro Padre Celestial por el gran amor que tiene para con nosotros, por su misericordia y porque siempre está al pendiente de nosotros, sus hijos, siempre está buscando la manera de guiarnos, ayudarnos, proveernos. Que Dios sea con todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, aquí transmitiendo desde Oregon, su hermano y amigo Eduardo Gándara, hasta el fin del mundo, hasta donde llegue esta señal, que espero sea a muchos lugares, que este mensaje sea de gran bendición para todos, así como lo ha sido también para este su servidor. Es maravilloso el poder compartir juntos como hermanos, como familias, como amigos, y cómo nos damos cuenta que el mensaje de Dios va llegando a muchos lugares, pero también nos damos cuenta cómo está la situación en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro ambiente, lugar de trabajo, cómo están creciendo las situaciones de una manera incluso hasta alarmante. El día de hoy vamos a hablar de cómo es posible que la gente se está sintiendo ofendida por ciertos comentarios, por ciertas formas de decir las cosas. Y a veces esto incluso ya se veía, ya se anticipaba, allá en la época de nuestro Señor Jesucristo, también pasaba. Me han ofendido. Pero esto últimamente como que se ha incrementado. La cuestión de que la gente dice que se siente ofendida, que se siente atacada, que se siente discriminada. Y están luchando para que, no, pues que los derechos sean iguales, que los traten a todos iguales. Pero algunas de las demandas de las personas como que son un tanto injustificadas. En una cultura donde se está evaluando cada palabra que decimos, cada comentario que hacemos, pues es fácil darnos cuenta que algunos se sienten incómodos de cómo a veces nosotros decimos las cosas. Pero esto no es nuevo. También en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo anduvo compartiendo el Evangelio, también la gente, hubo algunas personas que se sintieron ofendidas por la forma en la que Jesús hablaba, por la forma en la que Jesús decía las cosas. Y algunos incluso pues como que dejaron de seguirlo. Hay ejemplos muy básicos. En la actualidad queremos seguir compartiendo el Evangelio, pero también hay personas como que nos dicen, eso no va conmigo, o es que piden las cosas de una manera que no son, bueno, pues la palabra de Dios habla de esta manera y aquí está claro, no es algo que yo diga, no es algo que a mí se me haya ocurrido. El pasaje de Juan 14:6, en algún momento lo hemos escuchado, en algún momento lo hemos leído. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad que en alguna ocasión lo hemos escuchado y lo hemos leído? Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Pues entendemos que la única manera de poder llegar a Dios es a través de Jesucristo. Jesús, el único camino a la salvación. No hay otro camino. La persona le podemos preguntar que si quiere ir al cielo. Claro que quiero ir al cielo, dice esa persona. Pues la única manera de poder llegar al cielo, la única manera de poder llegar a Dios es a través de Jesucristo. Pero como que algunas personas les da por buscar sus propios caminos o sus propios medios. Entonces, quieren hacer las cosas a su manera, quieren encontrar otras opciones para llegar a Dios, para encontrar el perdón, para encontrar la misma salvación. En un tiempo, algunas personas con dinero decían, bueno, tantos pecados he cometido, aquí está, y pagaban por sus pecados. Le daban a cierto lugar
cierta cantidad de dinero, pues he ofendido a Dios de esta manera, aquí está lo que le debo a Dios, y pagaban dinero, y en aquel lugar les decían, ok, tus pecados son perdonados. Pero realmente ese no es el camino para obtener el perdón de los pecados. El camino para estar bien delante de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hablando de eso que la gente está diciendo de que a veces se siente incómoda, que se siente atacada, también se está promulgando mucho la idea, se está difundiendo mucho la idea hoy en día que, bueno, pues quieres ser ganador, tú eres un ganador, tú eres un campeón. Hay muchos que están listos para ganar, muchos quieren un premio, por supuesto. Si alguien le dice, te vas a ganar un premio, te vamos a dar algo grande, claro, venga, por supuesto que lo quiero. Vas a recibir una estrella, vas a recibir un reconocimiento. El asunto es de que no todos están dispuestos a esforzarse, no todos están dispuestos a sacrificar, no muchos están dispuestos a cambiar. Entonces, ¿cómo una persona quiere algo si no se esfuerza por obtenerlo? ¿Nomás, así nada más, sin hacer nada al respecto? La gente se ofende por cualquier cosa y entonces, ¿cómo le puede decir uno, mira, tu trabajo tiene que ser de esta manera? Dice la persona, no, pero tú me estás atacando, tú me estás ofendiendo. Tú no estás de acuerdo a como yo soy. Quieres cambiarme. Mira, en este lugar, este es el reglamento. Estas son las condiciones. Tienes que llegar a tiempo, tienes que vestir de esta manera, tienes que dirigirte a las personas, a tus compañeros de esta forma. Y hay personas que dicen, no, yo no puedo. Y tienes que aceptarme tal y como soy. Porque de otra manera me estás ofendiendo, me estás atacando. Entonces, ¿cómo una persona quiere recibir algún premio, un galardón, algo, sin hacer un cambio en su vida? No se puede. Resulta que hay actualmente una gran polémica en algunos lugares. Por ejemplo, en algunas escuelas se está mencionando mucho el asunto de que qué vamos a hacer ahora. Los alumnos sienten que son demasiados, son presionados y que les encargan muchas tareas y que los exámenes son muy difíciles. En algunos lugares, en algunas escuelas o en algunos sistemas están pensando que ya nada más los exámenes sean de opción múltiple y esas opciones múltiples nada más que traigan A, B o C. Creo que en algún momento nosotros hemos llenado algún formulario, hecho algún cuestionario donde se nos preguntan algunas cosas y la opción, ¿cuál es? Opción A, opción B o opción C. En algunos lugares son incluso D y E, no, ya no. Ahora nada más quieren que sea A, B y C, porque pobrecita la gente, estamos atentando contra su capacidad y los estamos ofendiendo. Entonces, ahora el sistema dice, pues nada más los niños van a tener la opción A, B y C para responder. Ya no necesitan escribir, ya no necesitan hacer el completo desarrollo de esta suma, de esta multiplicación, porque ya va a estar ahí, nada más que pongan A, B y C. Como que están, desde mi punto de vista, evitando que la gente piense. En algunas escuelas se dice, ya no se va a pedir a los alumnos que levanten la mano cuando el maestro pregunte, ¿quién sabe esta respuesta? O alguien quiere opinar. Ya no vamos a pedir que levanten la mano. ¿Por qué? Porque los que no levantan la mano se están sintiendo ofendidos, se están sintiendo desplazados por los que sí saben. Y pues no queremos hacer sentir mal a la gente, entonces ya no vamos a pedir a los alumnos que levanten la mano. Estamos retrocediendo en vez de ir avanzando. En algún momento también a mí me preguntaron algo, yo sé, y a lo mejor mi respuesta no fue la apropiada, pero pues yo también tengo que esforzarme por estudiar más, si la respuesta que yo di no fue la correcta, mis maestros me indicaron, mira, la respuesta correcta es esta, y por supuesto, fallé, no me la sabía, o
simplemente no la recordé. Pero esto me ayuda a mí para ayudarme a seguir superándome. Y también tengo, en aquel momento, pues mi papá, mi mamá, ahí están, mira, sigue esforzándote, échale ganas. Y es lo mismo que debe pasar hoy en día con los estudiantes, con los muchachos. Su papá, su mamá, que los sigan motivando. ¿Para qué? Pues para que obtengan mejores calificaciones. También se está ahora ya implementando eso de que ya no quieren reprobar a los alumnos. Aunque sean buenos o malos, también los malos van a pasar. Entonces, los que son buenos estudiantes, ¿qué caso tiene que se esfuercen si de todas maneras su sacrificio no lo están tomando en cuenta? Van a pasar todos, aún los malos. Entonces, los malos van a ser más malos en cuestión de estudiar, de aprender. Van a ir nada más a rellenar un espacio ahí al salón de clases. No, pues es que los ofendemos. No, pues es que estamos atentando contra sus creencias y su forma de ser y los estamos lastimando. Eso no está bien. Se nos tiene que educar y se nos tiene que corregir cuando algo que estamos haciendo no es lo correcto. Para algunas personas, llamar la atención por algo que se hace mal, pues es algo ofensivo. No, pues tú quieres cambiarme y yo soy de esta forma. En el tiempo, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, Pablo y los demás, también la gente se sentía ofendida. Eso no es algo nuevo. Ya también había pasado desde mucho tiempo atrás. Dice allá la escritura en Juan, allá en el capítulo 6, en aquel momento en el que Jesús está explicando acerca de él, dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Está explicando Jesús acerca de que él es el verdadero pan del cielo, que él es un verdadero alimento espiritual, pero mucha gente lo está entendiendo en un sentido literal y se escandalizaron y llegaron a decir, ¿cómo es posible que nosotros nos vayamos a comer su carne y beber su sangre? Eso es algo inaudito. Muchos no sabemos si realmente pensaban que iban a tomar una mordida de Jesús o si realmente nada más era para causar polémica ahí. El punto es de que la gente se sintió incómoda. Juan 6:60 dice, al oír muchos de sus discípulos esas palabras, esas enseñanzas, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, motivando hacia un cambio de principios y valores, hacia acercarse más a Dios, hacia hacer su voluntad. Pero mucha gente lo empezó a tomar de una manera negativa, sabiendo Jesús, versículo 61, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto los incomoda? Lo que yo les digo, porque muchas personas también seguían a Jesús nada más para comer. No, pues si Jesús nos da comida gratis, la multiplica. Y si Jesús en un momento dado nos enfermamos, nos sana, nos cura, pues entonces ya, ¿qué caso tiene que trabajemos, que nos desgastemos y aquí con Jesús tenemos todo? Y pues claro que Jesús estaba empezando a ver la conveniencia de la gente y no era la intención de, él quería hacer la voluntad de Dios, dar el mensaje y la gente a veces tomaba las cosas de una manera pues muy a la ligera. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hubo una época en la que muchísima gente iba detrás de Jesús, lo seguía hasta donde él iba, de un pueblo a otro, pero ya después, ya no. Y cuando Jesús trata de explicarles acerca del pan de vida, que comieran de él, pero en un sentido figurado, el alimento espiritual es él. Juan el Bautista en un momento dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque
para quitar el pecado se necesitaba sacrificar un cordero. Y Jesús es la imagen del cordero. Cuando está leyendo allá el etíope en aquel escrito de Isaías y dice, como cordero fue llevado al matadero, está hablando de un sentido figurado, está hablando de alguien que vendría en un futuro, del Mesías, del Hijo de Dios. Pero así, de la manera en que un corderito es llevado y que no abre su boca, así sería llevado también Jesús. Entonces, está explicando esto Jesús y a muchos les incomoda, muchos se sienten mal por lo que está enseñando Jesús. Pablo y Pedro también citan a Isaías, quien dijo, Isaías habló mucho de Jesús y una de las cosas que dijo es que Jesús vendría a ser una piedra de tropiezo, una roca que causaría ofensas a muchas personas. Porque nuestro Señor Jesucristo venía y señalaba, mira, esto y esto no está bien y tienen que cambiarlo y tienen que hacer esta modificación. Dice Romanos 9:31, el apóstol Pablo le dice así, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, pero dice, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, como se contradice aquí la escritura, ¿por qué? ¿A qué se refiere con piedra de tropiezo? Pedro nos amplía más. ¿A quién se refiere? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, para los que no lo aceptan, es piedra, piedra de tropiezo. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Piedra de tropiezo para aquellos que no quieren ver la verdad, para aquellos que no quieren aceptar la voluntad de Dios. Cuando vemos ahí en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿a quién se refiere la roca? La roca espiritual es Cristo. Menciona Pablo que allá donde andaba el pueblo, en el desierto, y que el pueblo bebió agua de la roca dice, y la roca espiritual era Cristo, aquella piedra enorme donde se podía incluso beber esa agua, ese líquido vital. La roca es Cristo. Y cuando le dice Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Algunos, viéndolo, ya sea literal, no lo aceptaron como Hijo de Dios. Pero escuchando sus enseñanzas, no quería mucha gente realmente hacer un cambio y por eso tropezaban. Y dice así, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Jesús viene, es el portador de la voluntad de Dios y aún así la gente no quiere aceptar esa voluntad. Lucha en contra de esa voluntad. Nos sorprende cuando vemos cómo los maestros, cómo los fariseos se sienten ofendidos por lo que Jesús dice y se escandalizaban y les llegaban a preguntar a los mismos apóstoles, oye, ¿por qué tu maestro permite esto? ¿Por qué tu maestro come con los pecadores? Eso no está bien. Los ofendía a ellos. En otra ocasión donde ellos se sintieron ofendidos, fue cuando le llegan a preguntar a Jesús, bueno, oye, Señor, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Ellos lo veían como una ofensa grandísima, lo veían como un pecado tal vez. Y llamando así a la multitud les dijo, porque Jesús tuvo que poner en claro todo. Llegan aquellos, le llaman la atención porque tú permites que estos hombres coman con las manos sucias. Eso es inaceptable. Y Jesús les explica, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquellos lo veían como algo sumamente delicado el sentarse a la mesa sin lavarse las manos.
Nosotros, por motivo de higiene y evitar algún enfermedad estomacal, decimos, bueno, vienes de la calle, lávate las manos, vamos a comer, por tu propio bien, no porque vayas a ofender aquí a nadie más. Dice en el versículo 12 de Mateo 15, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, Maestro, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Porque para ellos, ¿cómo es posible que esté siendo un maestro permita que sus discípulos se sienten a comer con las manos sucias? Qué mal se ve eso. Y claro, siempre estaban viendo, checando, juzgando, a ver de qué manera podían señalar algún error, alguna equivocación. Y ellos mismos se sentían ofendidos. Ay, ¿cómo es posible que este hombre haga eso? ¿Cómo es posible que este Jesús? Y mucha gente sigue de esa manera, se ofende, se escandaliza. Para algunos, las enseñanzas de Jesús son ofensivas hoy en día. Y a veces le decimos a una persona, mira, tienes que dejar aquello, tienes que cambiar esto. ¿Por qué? Si esa es mi manera de ser, si así soy yo, así me gusta ser. La petición de Jesús de que carguemos la cruz y lo sigamos, incluso puede ser ofensiva para muchas personas, porque cargar la cruz implica el que somos rechazados. No somos lo suficientemente buenos para ser salvos y necesitamos cargar esa cruz. La cruz representa dolor. La cruz representa castigo. Pero ¿por qué quieren que yo cargue una cruz? No se trata de cargar una cruz de madera. No es una cruz literal. Es una cruz en la que vas a tener que vivir de una manera más responsable, pero también más humilde. Sean mansos y humildes, así como lo soy yo, dijo Jesús. Ya no estén viviendo como antes, ojo por ojo, diente por diente. Ya no estén comportándose como antes, ya sean más como yo. Jesús aceptó la cruz y no la merecía. A veces nosotros tal vez tengamos que aceptar cosas y no las merezcamos, pero Dios sigue estando con nosotros y sigue acompañándonos siempre. Algunos se ofenden porque Dios dice que somos pecadores. Cuando a veces decimos la palabra, eso es un pecado, ay, no exageres, esa palabra es muy fuerte. Para muchas personas hay pecados respetables, o sea, eso no está tan mal como hacer estas otras cosas y señala, no, mira, yo no hago esto, yo no soy así, yo no soy así, entonces esto no está tan mal, no seas exagerado, pues lo estoy ofendiendo a él o a ella. Algunos intentan ser buenos para de esa manera decir, mira, yo no soy tan malo, yo hago estas buenas cosas y yo creo que Dios me va a perdonar, yo creo que Dios me acepta así como soy. No necesito hacer tantos cambios, no necesito cargar una cruz, simplemente con que haga esta y esta otra cosa medio buena, pues ya con eso es suficiente. Y así vive la gente, ya ellos en su conciencia sienten que ya están bien. Pablo escribió lo siguiente ahí en 1 Corintios 1:22 al 25. Porque los judíos piden señales, siempre estaban pidiéndole a Jesús, a ver, Señor, haz algo, enséñanos algo, haz un milagro para ver si era realmente el Hijo de Dios. Jesús hizo muchísimos milagros. ¿Y de qué sirvió? Y los griegos buscan sabiduría, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos no podían aceptar, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios vaya a morir como el peor de los pecadores? Eso es inaceptable. Entonces, Él no es el Hijo de Dios. No lo aceptaron. Y todavía es la fecha que no lo aceptan. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Pues es locura lo que está enseñando ese hombre a Jesús. ¿Cómo es posible que podamos creer en Él?
mas para los llamados, así judíos como griegos, porque también hubo judíos que sí creyeron en Jesús, y también hubo griegos que creyeron en él. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahí estaban aquellos diciéndole, ¿cómo estos hombres que son pescadores, hablando de los apóstoles, estos galileos vienen y nos enseñan las maravillas de Dios en todos los idiomas cuando empezó la iglesia? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues claro, en la lógica de ellos pues, no es posible y tú vas en contra de la naturaleza. Para Dios no hay reglas naturales. Jesucristo lo demuestra caminando en el agua. Una regla natural es, si caminas por el agua te vas a hundir. Pero nuestro Señor Jesucristo evidentemente no se hundió. ¿Por qué? Siendo el Hijo de Dios, ¿cómo se puede hundir? Pudo caminar sobre las aguas. Por supuesto que lo pudo hacer. Entonces, ¿cuáles reglas naturales entran aquí en esto? No, no hay. El hecho de multiplicar la comida. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Pues precisamente es un milagro y solamente Dios puede hacer eso. No podemos poner a Jesús en una situación de lógica. Ya tenía ahí Lázaro 3 días muerto, ya estaba sepultado. Es locura lo que pide Jesús. ¿Cómo vamos a abrir la tumba si ya está huele mal? Para Dios no hay imposible. Para Dios no entra la lógica humana. Abran esa tumba y le dice Lázaro sal fuera y Lázaro sale. Para muchos eso es inaceptable. Claro que no. ¿Cómo es posible? Claro que es posible. Para Dios todo es posible. Para muchos el camino de salvación les causa ofensa, les ofende. Juan el Bautista era un hombre directo, era un hombre que señalaba, no, y tenía razón. Le tenía que decir a la gente, cambia, arrepiéntete, deja aquello. Era directo y fue puesto en la cárcel por haber dicho que el rey Herodes no debía estar con la mujer de su hermano. Tú no debes de estar con la mujer de tu propio hermano. ¿Cómo es posible siendo el rey? Y esto ofendió a Herodes. Claro que lo ofendió y mandó encarcelar a Juan. Y aunque quería matarlo, pues no lo hizo, pero lo tenía ahí encerrado. Y en la primera oportunidad que tuvo la esposa, que venía siendo antes de esposa de su hermano, ella le pidió la cabeza de Juan en una charola. Se sintió ofendido el rey. Yo soy el rey, yo hago lo que yo quiera, yo puedo. ¿Por qué? Porque soy el rey. Sí, pero hay cosas que no ni un rey debe de hacer. Sin embargo, después de haber estado un tiempo en la cárcel, Juan le habla a 2 de sus discípulos y los envía a Jesús para que le pregunten a ver si él es el que estaban esperando, el Mesías, o si están esperando a alguien más. Entonces, nuestro Señor Jesús le contesta, dice Mateo 11:4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Somos bendecidos, hermanos, cuando no nos ofende lo que Dios nos dice. Y si nos lo dice de cierta manera, que dejemos aquello, que cambiemos esto. Sí, tal vez nos sintamos incómodos, pero tenemos que hacer ese cambio por nuestro propio bien. Y no se trata nada más de dejar de mentir, robar o matar. Hay muchos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de expresarnos.
cambios que deben de ser positivos para poder vivir mejor en la familia y en la sociedad en la que vivimos, pero no dándole a la sociedad por su lado, como lo que está pasando hoy en nuestros días, cambiando los valores, cambiando los principios. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esa modificación que están sugiriendo en algunos institutos, en las escuelas, o simplemente en la sociedad? Es increíble. ¿Cómo es posible que las buenas nuevas de salvación sigan ofendiendo a muchos? ¿Cómo puede la roca espiritual, la roca que es Cristo, en donde puedes construir mejor tu vida, puedes construir mejor tu forma de ser, cómo es posible que pueda ofenderte? ¿Cómo es posible que las personas se sientan ofendidas por la máxima expresión de amor de Dios? Él dio a Jesús, lo envió y Él murió en aquella cruz por ti, por mí, por todos. Y aún así hay personas que se sienten atacadas, se sienten ofendidas. Espero que nunca, o espero que cuando menos ya no nos ofendamos por lo que nos dice la palabra de Dios. Si nos lo dice es por nuestro bien. Si ahí se nos marca algo, debes de cambiar esto, debes de quitar aquello, debes de hacer esto. La palabra de Dios es el alimento espiritual. Y lo que dice ahí es por nuestro propio bien. Y es mejor lo que dijo Pablo. Yo, dice, no me avergüenzo del evangelio. No me escandalizo del evangelio. No me ofendo por el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Nuestro Señor Jesucristo vino a hablarnos de este evangelio, vivir por el evangelio y murió por el evangelio. Pero el evangelio es poder. Pero nada más, evidentemente, lo van a poder recibir aquellos que creen. El requisito es creer. Dios está con nosotros. Dios está con usted, mi hermano, mi hermana. Dios quiere lo mejor para nosotros porque somos sus hijos y nos ama en gran manera y por eso envió a Jesús. ¿Que me ofende lo que dice Dios? Si Dios me está marcando algo en mi vida, en mi forma, en mi conducta, Él quiere mejorarme, como cualquier papá, cualquier mamá que le dice a su hijo, no hagas eso, hijo, eso está mal. Necesitas dejar aquí, necesitas cambiar aquello. Y lo digo por tu bien. Y lo sabemos. Y no por el hecho de que, pues me quieren cambiar. Pues tenemos que modificar nuestra conducta, nuestro carácter para bien propio. Si no, entonces, ¿a dónde va a llegar esta sociedad? Haciéndolo cada quien lo que quiera. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y bueno, disculpen, hermanos, si en algo les he ofendido, pero también es bueno que a uno le digan, mira, esto y esto no está correcto, necesitas cambiarlo, necesitas dejarlo. Y yo también recibo también correcciones, recibo también direcciones. ¿Para qué? Para ser mejor en mi vida. Y es lo que yo quiero, ser mejor. Yo creo que usted también. Bendiciones para todos, amados hermanos, amigos, familia. Que Dios sea con ustedes. Nos vemos pronto.